Bien, lo que acabamos de ver parece realmente enfrentar dos visiones diferentes del mundo, ¿no? La del padre y la de la tía. El padre racional, como en un momento lo dice la propia tía, y la tía con una profunda fe en un Dios bueno, en un Dios que es amor. Lo de la racionalidad calculadora del padre nos lleva a un planteo que atraviesa, diría, toda la historia del pensamiento. Todo es calculable, todo es previsible. Si todo tiene causas y efectos, si todo es una sucesión interminable de causas y efectos, el ser humano no tendría obstáculos para saber, para preverlo todo. Por eso hace milenio y medio largo, San Agustín de Hipona, dedicaba unas cuantas páginas a rebatir, a discutir con los astrólogos. Porque sí, porque los astrólogos eran los sabios deterministas de su tiempo. Si todo puede leerse en los astros, todo puede calcularse y predecirse a través de sus movimientos, todo está determinado. Más modernamente, ya, por supuesto, ya no fueron los astrólogos, sino que fue la ciencia necesitada de explicar causas. Una ciencia siempre trata de buscar causas respecto de los fenómenos que investiga, las que debían presumir que había causas, claro. Pero eso llevó a afirmar algunos dogmáticamente que todo tiene causas y que el mundo no es más que esa sucesión enorme de causas y efectos. Y es bien diferente afirmar, bueno, estoy investigando la lluvia, tiene causas, a decir que dogmáticamente que todo tiene causas y que esas causas son previsibles y conocibles. Porque entonces también nuestras conductas tienen causa y nada podríamos hacer si no estuviésemos determinados a hacerlo. Nuestra libertad de acción, nuestra autodeterminación sería nada más que un mito con el que nos engañaría el propio mundo de la causalidad. La verdad sea dicha es que no es posible verificar la libertad, pero tampoco es posible probar empíricamente que todo esté determinado. Y bueno, por cierto, siempre hubo apresurados, ¿no? Apresurados que se fueron por un lado y se fueron por el otro. El padre y la tía da la impresión de ser dos apresurados. En la historia de la humanidad, en el siglo pasado, en el siglo XX, los apresurados de uno o de otro lado han llevado a la comisión de gravísimos errores. Hubo quienes pensaron que como todos estamos determinados y el mundo también, el mal no era resultado de ninguna elección y por ende era algo que había que eliminar matando las causas. Esto unido a una ciencia que lo reducía todo a una biología racista, provocó las mayores matanzas de la historia reciente. Y la ciencia, sin embargo, siempre está condenada a equivocarse, porque avanza, y avanza superando los errores, de modo que las grandes verdades de hoy en la ciencia están irremisiblemente condenadas a ser los grandes errores del día siguiente. Los dos, el padre y la tía, son dos apresurados. Y el hombre que está sentado frente al fuego, el flaco que mira, diría, contempla, observa, y en un momento tiene un gesto de secarse una lágrima. Y aparece el perro muerto, aparece el límite, la muerte. Y el chico, el niño, pregunta por la muerte. Observen que hay una ausencia en la película, la madre. La madre está muerta y se le oculta esa muerte al niño, o es verdad que la madre está en definitiva en otro país. Da la impresión de que la primera hipótesis es la más probable, sobre todo por la intuición del niño cuando pregunta si los avisos fúnebres, los avisos necrológicos se publican cuando los muertos mueren en el extranjero. Eso daría la impresión de darnos alguna pista.
La definición que da el padre sobre lo que queda después de la muerte responde justamente a su mentalidad calculadora. Dice, quedan recuerdos. Las preguntas del niño son ingenuas, pero son ingenuas en sentido filosófico, en el sentido en que las preguntas fundamentales siempre son ingenuas. Ingenuidad en este sentido no es necedad, ni mucho menos, sino la condición de asombro que nos permite formular la pregunta, desnuda de todos los elementos encubridores, esas preguntas que llevan al fondo del originario. Cuidado que no hay en esto falta de inteligencia. La pregunta del niño es sumamente inteligente y el niño en sí parece ser hasta más inteligente que el padre, pues juega mejor al ajedrez. Fíjense que no hay pregunta más ingenua, por ejemplo, que la más elemental de las preguntas ontológicas, ¿no? ¿Por qué es? ¿Por qué ser? ¿Por qué mejor no ser? ¿Por qué mejor no nada? Es la pregunta del niño. ¿Para qué tanto cálculo? ¿Para qué tanto cálculo si al final el perro se muere? La cosmovisión del padre, en lugar, está explicitada en la clase. En la clase donde el hombre lanza la hipótesis de un ordenador, una computadora que es omnipotente, o por lo menos omnisciente, ¿no? Y cuando la hermana, la tía, lo llama para decirle que ha inscrito al niño en la clase de religión, la computadora sola se conecta y avisa, estoy lista. El padre verifica, calcula primero, luego verifica el espesor del hielo, su solidez, es decir, todo está perfecto. Primero la teoría y luego la verificación empírica de la teoría. Científicamente no puede fallar nada. Sin embargo, el hombre que está frente al fuego, el flaco que mira, observa al padre verificando. Y se quiebra el tintero y la tinta cubre los cálculos. Y cuando el hombre vuelve destrozado a la casa, después de ver cómo los socorristas recuperaban el cadáver del niño, la computadora se había vuelto a encender y de nuevo le decía, estoy lista. Kieślowski deja las preguntas sin respuesta, como lo advertía antes de que viésemos la película, ¿no? El padre va a la iglesia porque quiere creer. Quiere creer para que la vida le sea más fácil, como lo había dicho antes, ¿no? El peso de la culpa lo lleva a buscar la fe. Y no parece encontrarla, se revela. Vuelca la mesa con las ofrendas. Es difícil creer en un Dios tan cruel. Y la Virgen llora o está salpicada por la cera de las velas derramadas. ¿Quién sabe? El hombre toma un plato para la oferta de la vela, pero no se decide a hacerla. La tía, por su parte, que cree en un Dios de amor y que le mostraba al niño la imagen del Papa polaco, de Wojtyła, se queda con lo que el padre afirmaba que era lo único que quedaba después de la muerte. Llora el recuerdo frente a la imagen televisada del niño. Perdió la fe. Kieślowski no lo dice. Lo cierto es que quienes se deslizan demasiado rápido por una u otra vertiente en esta materia, lamentablemente caen en graves errores. En especial, son errores que tienen gravísimas consecuencias respecto de los inocentes. Los errores de la cosmovisión omnipotente del padre son los mismos errores que llevaron a cometer los mayores genocidios del siglo pasado en nuestra humanidad. Si reflexionamos un poco sobre estos errores, veremos a dónde conducen. Veremos a que llevan a concebir a un ser humano como un aparato complicado. Y si el ser humano es un aparato complicado, el paso siguiente es
bueno, que cuando nos molesta o porque funciona mal, y por ende tenemos dos posibilidades: o lo reparamos o lo desechamos, lo destruimos. No nos engañemos a este respecto con las diferencias meramente superficiales o de niveles de conocimiento. Lo que los astrólogos pretendían saber y contra los que peleaba Agustín hace siglos, hace un milenio y medio, es lo mismo que enseñaron los científicos que sin querer, entrenaron a los médicos malditos de los campos de concentración. Esto no es historia. Hoy la inteligencia artificial nos puede volver a engañar. La mayor capacidad de previsión de los fenómenos nos puede hacer creer de nuevo que todos son causas y efectos y que podemos conocerlas todas. Y algunos no faltan que creerán que ya las conocen, como siempre. Y mañana descubrirán que estaban en un error. A veces los descubrimientos no son tan dramáticos como el que le sucede al padre, pero otras veces esto no le ha costado a la humanidad solo la vida de un inocente, sino de millones de vidas inocentes.